Lo último que habíamos visto, ¿no es cierto?, el día de ayer, era el tema de las aguas duras. A ver, alguien apague su micrófono, por favor, molesta la clase. ¿Quién es? Muy bien, entonces tenemos acá escrito dureza de agua. Ayer habíamos hablado sobre el concepto o la definición de dureza de agua. Todos me escuchan, ¿no es cierto? ¿Está bien el volumen? Sí, sí, se escucha. Ya. Aguas duras y aguas blandas. ¿A qué se llama aguas duras? Aquellas aguas que tienen elevadas concentraciones de calcio y de magnesio, formando compuestos como, por ejemplo, cloruros, nitratos, sulfatos y bicarbonatos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que bicarbonato de calcio, cloruro de calcio, nitrato de calcio, sulfato de calcio y también de magnesio. Entonces, esas son llamadas aguas duras. Y aguas blandas, entonces, aquellas aguas que no tienen elevadas concentraciones de ese tipo de sales con esas especies que son las especies que causan la dureza del agua, el calcio y el magnesio. Habíamos hablado también de la existencia de dos tipos de dureza, ¿cierto? La temporal y la permanente. La temporal y la permanente. Dureza temporal formada por bicarbonatos, ¿no es cierto?, de calcio y bicarbonato de magnesio. Y la dureza permanente formada por cloruro de calcio, ¿no es cierto?, también nitrato de calcio y sulfato de calcio principalmente. En un 97-98% es la especie como el calcio y el magnesio, también de magnesio, ¿cierto? Están formadas por las aguas duras. Entonces aquí también viene de magnesio, o sea, sería cloruro de magnesio, nitrato de magnesio, sulfato de magnesio, ¿cierto? Entonces, cuando son aguas extremadamente duras, quiere decir que tienen elevadas concentraciones de estas especies. Cuando son aguas muy blandas, tienen muy bajas concentraciones de estas especies. La especie incrustante, principalmente el calcio y el magnesio, ¿cierto? Entonces, la industria no puede trabajar con aguas duras. ¿Por qué? Porque se forma ese sarro que todos vemos nosotros en el diario vivir en nuestras casas. Vemos cómo se forma un sarro en los recipientes donde se calienta agua o donde se guarda agua caliente o se almacena agua caliente, ¿no es cierto? Con el tiempo se va formando en el fondo del recipiente un sarro blanco. Ese sarro, ¿qué es? Son sales, ¿no es cierto? Este tipo de sales son de calcio y de magnesio. Por eso tiene esa coloración blanca por el calcio, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre en la industria, en los equipos donde se calientan grandes volúmenes de agua, por ejemplo, ¿ya? Se van a formar esos sarros. Bueno, técnicamente se llama incrustación, ¿cierto? Se forman esas incrustaciones o sarros y eso daña los equipos, disminuye el rendimiento de los equipos en su funcionamiento y al final se traduce también en una disminución en el rendimiento de la fábrica. ¿Por qué? Porque se forman esos sarros y esos sarros ocasionan el siguiente problema. Disminuye la transferencia de calor, ¿no es cierto? Entonces yo cada vez necesito más energía para generar vapor o para calentar agua o para calentar un fluido o un producto. ¿Por qué? Por la formación de ese sarro. Entonces la industria hace un tratamiento a sus aguas. ¿Para qué? Para corregir esa dureza. Esa agua dura hay que transformarla en agua blanda, ¿cierto? Es un tratamiento especializado.
¿Qué es ablandar agua? Es eliminar esas especies químicas que acá tenemos presentes en la pizarra. Si hay un agua natural, ¿cierto? Que tiene elevadas concentraciones de estas sales, de calcio y de magnesio, yo digo, voy a ablandar esa agua, voy a ablandar esa agua. Estoy diciendo, voy a retirar esas especies químicas, voy a retirar esa sustancia del agua y va a quedar blanda, va a quedar sin estas especies, por lo tanto, a eso se llama agua blanda. Y hay diferentes tecnologías, ¿cierto? Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar para ir viendo. Incluso lo vemos en nuestras casas, nosotros también en otra parte, en las duchas de agua caliente, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya sea con corriente eléctrica que funcione la ducha o que funcione el calefón. Igual, los pasajes de salida de agua de las duchas se van tapando con el tiempo. Eso todo lo hemos visto, ¿no es cierto? Tienden a taparse. Entonces, ¿qué hace uno? Para que salga el agua normalmente, se distribuya bien por los orificios, hay que destapar así mecánicamente, ¿no? Mecánicamente hay que hacer la limpieza. Ahí también se ve un otro ejemplo. Y eso la industria evita ese tipo de dificultades. Entonces vamos a ver, ya sabemos lo importante que ya sabemos qué es agua dura y qué es agua blanda. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces vamos a ver tecnologías de ablandamiento. Tecnologías de ablandamiento de agua. Una tecnología antigua agregando lechada de cal. Aquí entre paréntesis voy a poner tecnología antigua. Que algunas industrias lo siguen utilizando este procedimiento. Antiguo. ¿Ya? ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo el óxido de calcio que todos conocemos, la cal viva, ¿cierto? Voy a agregar agua. ¿Qué voy a hacer? Cuando un óxido se combina con el agua que forma Hidróxido. Hidróxido. muy bien, forma un hidróxido, ¿no es cierto? Entonces, ese hidróxido, a ese hidróxido se llama lechada de cal, ¿ya? O hidróxido de calcio, o también cal apagada. Este polvo de acá todos lo conocen, cal, que viene en bolsa, ¿no es cierto? Cal. Pero también llamado esto cal viva. Cal viva, cuando yo agrego agua, digo, estoy apagando la cal al agregar agua, ¿cierto? Entonces, cal apagada o cal muerta a veces, ¿cierto? Cal muerta, por lo que a esto se le llama cal viva. Entonces, al agregar agua ya formo un hidróxido, cal apagada, cal muerta o lechada de cal también, ¿cierto? Entonces, se agrega, esa sustancia se agrega al agua. Vean ustedes. Va a ser acá el bicarbonato de calcio más la lechada de cal. Ahí tengo. Voy a tener también caso del bicarbonato de magnesio más la lechada de cal. Entonces, este es el reactivo. Este es el reactivo que va a eliminar la dureza. Este es el calcio y este es el magnesio que quiero eliminar del agua. Entonces, ¿qué voy a formar acá? Se va a formar el carbonato de calcio más agua. Aquí, ¿qué se va a formar? Se va a formar, este es precipitado, ¿no es cierto? Se va a formar el carbonato de calcio más el carbonato
Ahora vamos a cambiar el marcador. Entonces, en la segunda se forman los dos carbonatos, porque tengo calcio y tengo magnesio. Los dos carbonatos se van a formar. Ahí está, lo voy a anotar de nuevo. Más carbonato de magnesio y luego agua, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, en esta tecnología, ya, en esta tecnología, que es antigua, un poco pasada de moda, vamos a permitir el ingreso acá, entonces señorita. Bueno, no sé. Ahí está. Es la lechada de carne, ¿cierto? Se prepara el reactivo, hay que pesar una cantidad apropiada, dependiendo cuánto de bicarbonato, cuánto de calcio tiene esa agua que yo quiero ablandar. El agua que yo quiero ablandar tiene calcio y tiene magnesio, entonces. Y cuando ya yo ablande el agua, entonces ya no va a tener ya. ¿Por qué? Porque mira usted cómo se separa. El agua sale libre de calcio y de magnesio. Entonces, yo tengo que saber cuántas partes por millón de calcio tiene y cuántas partes por millón de magnesio. En otras palabras, qué cantidad de calcio y qué cantidad de magnesio. Entonces, yo sé calcular eso, tengo que hacer mis ecuaciones, sé estequiometría, sé el método de titulación, los métodos convencionales con los reactivos y calculo. Sabiendo entonces cuánto de dureza tiene esa agua, cuánto de calcio, cuánto de magnesio, voy a pesar también la cantidad de reactivo que necesito. Aquí no debo agregar más de lo suficiente, porque ya estoy aumentando la dureza. Porque miren ustedes cómo el reactivo para ablandar el agua tiene calcio. Y lo que yo quiero eliminar es calcio también. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo puedo aumentar más bien la dureza acá si hago mal mis cálculos. Entonces, como yo sé estequiometría, sé balancear las ecuaciones y sé determinar por método de titulación en laboratorio calcio y magnesio, entonces yo hago todas esas operaciones. De ahí que eso me permite conocer cuánto debo agregar, cuántos gramos de esta sustancia, ¿no es cierto?, al final de esta sustancia. ¿Para qué? Para poder eliminar el calcio y el magnesio, ¿ya? Esa es la tecnología utilizando lechada de carne, un poco antigua, pero una que otra industria por ahí aún están utilizando. Ahora voy a borrar para ver una tecnología moderna. Voy a borrar. Utilizar esto de la lechada de carne es complicado. Todos conocen que es un polvo que molesta, que incomoda, ¿cierto? Se utilizó por mucho tiempo. Por eso ya ahora casi no se utiliza, pero hay sus excepciones. Una que otra industria que está todavía utilizando otra tecnología. Ahora vemos. Celulitas sólidas. Celulitas sólidas y voy a borrar para tener espacio, ¿cierto? Voy a borrar. Acá. Muy bien. Ahí está. Entonces, para este caso necesito una columna de la siguiente forma.
columna. Aquí voy a tener un relleno. Entonces por aquí ingresa el agua dura y por aquí es la salida. Entonces aquí voy a tener agua dura. Agua dura. Salida, aquí voy a tener agua blanda. Vamos a permitir el ingreso a alguien. Ahí. Entonces, el agua dura, ¿qué especies químicas tiene que debemos eliminar? Tiene principalmente calcio y tiene magnesio, ¿no es cierto? Esas son las especies químicas que debemos eliminar y aquí se van a quedar. Entonces, ¿y qué es lo que tengo yo acá? Aquí tengo una zeolita. Zeolita sódica. ¿Ya? Es un compuesto artificial que es fabricado. Existen zeolitas naturales, ¿ya? Como son los aluminosilicatos metálicos, aluminosilicatos de sodio, por ejemplo, mezclas con óxidos metálicos. De manera natural existen zeolitas. Esas zeolitas sí ablandan el agua, pero muy poco. Pues estas son más efectivas, las que son fabricadas. Son como es algún producto granulado, imagínense un ácido cítrico, como el azúcar un poquito más grande, los gránulos son más grandes, ¿ya? Unas esferitas pequeñas, que de una coloración algo rojiza, un amarillo fuerte, algo naranja. Hay muchas marcas, mucha procedencia, diferentes calidades. Entonces es un producto fabricado, la zeolita sódica, ¿cierto? Ingresa el agua, fíjense, ingresa agua dura y sale agua ya libre de dureza. Entonces aquí sale el agua blanda. Pueden anotar sin calcio y sin magnesio. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se quedó el calcio y el magnesio? Se quedaron atrapados aquí, en este recinto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de funcionamiento? Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cómo funciona este recinto? ¿Ya? Yo puedo la resina simbolizarla de la siguiente manera. Z sodio. Este es el radical, ¿ya? Radical que tiene un estado de oxidación 2, por ejemplo. Como el sodio tiene 1, ven acá, esto de acá, ¿lo están viendo? Responda, por favor. Sí, sí, se ve, ingeniero. Z sodio. La valencia del radical de este Z, el radical de la zeolita, ¿ya? Y como el sodio tiene 1, viene acá, Z sodio más, yo quiero eliminar el calcio, ¿no es cierto? Y puedo hacer otra donde atrape el magnesio. Ahí está. Esto es lo que yo quiero atrapar, este calcio y este magnesio. Este calcio y este magnesio que viene en el agua dura viene. Va a atravesar por esta columna que se llama ablandador y va a salir libre, mi agua va a salir libre de calcio y libre de magnesio. Un ratito, por favor. Hola, Ramiro. Buen día. Oye, te llamé por el tema del auxiliar de ecuaciones diferenciales del grupo A. Ya dice que no está pasando clase, el auxiliar de Ángel Rivera. Entonces, ya lo ubiqué al auxiliar yo y dice que está enfermo, que está sanando, pero sería bueno que lo veas el caso. De repente hay que poner no sé, el que vea, porque le van a pagar el auxiliar, ¿no es cierto? Le van a pagar que pone un reemplazante, no sé. Y cuando se reponga hay que hacerlo trabajar más intensivo también. ¿Ya? El grupo A.
Ya yo hablé con el chico, ¿no? Parece que está enfermo, no tiene teléfono, no digo, pero bien está sanando y ya se va a poner al día, pero es bueno que hables con él, por favor. ¿Ya? Ya. Bueno, ya. Ahora mismo. Entonces, aquí en este relleno, que es la ceolita sódica, es este producto, ¿cierto? Ahí se va a quedar atrapado el calcio y el magnesio. Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Va a ser así, miren ustedes. Z calcio y Z magnesio. Aquí no hay subíndice, ¿por qué? Porque el radical del Z es 2 y de la valencia del calcio es 2, entonces se anula y queda así, igual del magnesio, ¿cierto? ¿Y qué voy a tener acá? Vean ustedes. 1, y aquí también. Sodio. Entonces el agua que sale por acá, ¿ya? Está sin calcio y sin magnesio. Este calcio y este magnesio se quedaron atrapados acá. Y sale mi agua blanda, agua blanda. Solamente aumenta la concentración de sodio. El agua ablandada que sale por aquí, entonces, aumenta la concentración en cierta medida de sodio. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Entonces, toda ecuación tiene que estar balanceada. Veamos que le falta esta ecuación. 2 acá y 2 acá. Y las cargas están balanceadas. Veamos, claro que sí, están balanceadas. Tengo 2 cargas positivas, 2 cargas positivas. 2 positivas y 2 positivas. Está bien. Entonces, a esta etapa se le da el nombre de ablandamiento. Ahí está, ablandamiento. Voy a hacer una raya acá. Lo tengo por acá. Ahora, no es por tiempo indefinido que esta resina atrapa al calcio y al magnesio. No, se agota. Llega un momento en que se agota y ya no recibe más. Supongamos que a un principio, ¿ya? La dureza acá es 200 partes por millón, por ejemplo. Aquí, al agua dura. Agua dura, 200 partes por millón. Cuando recién empieza a funcionar, que sea 0 la dureza. Está bien, es lógico, así tiene que ser. Está funcionando eficientemente. El agua ingresa con 200 partes por millón y sale muy blanda con dureza 0. Después de 3 horas, la misma agua sigue ingresando, pero ya sale con dureza 3 partes por millón, miren ustedes. Después de 3 horas de funcionamiento, se salga con 3 partes por millón. Después de 10 horas, de repente sale con 5 partes por millón. Y después de 2 días de funcionamiento, ya tal vez salga con 180. Y vean ustedes, va a llegar un momento en que el agua va a salir con la misma dureza que acá. Y está entrando con 200 partes por millón. Después de 3, 4 días de funcionamiento o 5, seguramente ya va a salir con 200 partes por millón también. Entonces, ¿qué pasa? Ya no está ablandando el agua. Se agotó la resina. Se agotó. ¿Qué hay que hacer? Hay que regenerarla, hay que devolverle su actividad a esa resina. Entonces, aquí voy a dar un espacio para otra etapa que luego la voy a nombrar y voy a ver la etapa 3. Etapa 3, que es la regeneración. Entonces, ¿por qué se regenera una resina? Se regenera porque se agota, por supuesto, porque se agota. ¿Qué es agotarse? La resina está activa mientras tiene su sodio original, pero así está quedando con el paso de las horas. Miren, con calcio y con magnesio, ¿qué pasó? Su sodio ha sido desplazado, se está yendo con el agua blanca. Entonces hay que devolverle el sodio a la resina que originalmente tenía. ¿Cómo va a ser entonces la reacción? Va a ser, fíjense, ion sodio más Z calcio. Esto que me va a dar Z sodio más ion calcio. ¿No es cierto? Lo mismo acá para la otra.
ion sodio más Z magnesio. Del otro lado, Z sodio más magnesio. Entonces, igual hay que balancear, ¿cierto? Vean ustedes, 2 sodios, coloco un 2, tengo 2 cargas, 2 cargas, está bien. Entonces, ¿esto qué significa? La regeneración es devolverle su actividad a la resina. ¿Por qué? Porque se ha agotado en esta etapa de ablandamiento, se agotó. Pasan 2, 3 días, máximo 4 días funciona un ablandador, que funciona continuamente. ¿Ya? Ahora, si funciona por rato, pues entonces puede durar 10, 15 días. Entonces, cuando yo sé que debo regenerar mi zeolita, cuando sé que se agotó, estoy haciendo análisis constantemente. Vuelvo a repetir, cuando es tiempo cero, ¿no es cierto? Empezó a funcionar recién, el agua ingresa, por ejemplo, con 200 partes por millón de dureza. Y va a salir con dureza cero. Pero pasa unas 5 horas, es la misma agua que ingresa, con 200 partes por millón. Pero ya aquí va a cambiar, porque se está agotando de poquito la resina. Y puede ser que después de 5 horas ya yo tenga unas 6, 7 partes por millón acá de dureza. Pasa un día o 2 días, de repente ya tengo 150 partes por millón. Y así, al final va a salir con la misma dureza de la que está entrando, la misma dureza. Entonces, muchas industrias dicen, cuando ya está en 10 o en 5 partes por millón, dicen, bueno, está bien, paremos, hagamos la regeneración. Ellos no esperan que llegue a 50, que esperan que llegue a 100. Eso es criterio de la gente que maneja su sistema de ablandamiento, ¿cierto? Entonces, en esos momentos, si yo digo, yo me trazo un plan de trabajo, ¿cierto? En esta fábrica vamos a permitir que se ablande el agua hasta que tenga una dureza de 10 partes por millón. Y en ese momento ya paramos y hacemos la regeneración. Fíjense, es un criterio que ellos adoptan. Otra industria puede decir, nosotros permitimos hasta 3 partes por millón nada más, porque queremos tener agua de muy buena calidad. Ah, bueno, entonces empieza a funcionar a los 2 días o 3 días llega a 3 partes por millón y ellos ya paran, ¿cierto? Y hacen su regeneración. Otra industria puede decir, no sea un problema, nosotros no necesitamos agua de tan excelente calidad, vamos a permitir que llegue hasta 10 o hasta 15 partes por millón. Listo, ellos trabajan, llega a 15 partes por millón y hacen su regeneración. Hay que mover acá los cuadros de válvula, de tal forma de que este calcio y este magnesio se va al desagüe, se va al alcantarilla, ¿cierto? Puede durar 2 a 3 horas este proceso. Y esto puede durar 2 días a 6 días, dependiendo del uso, ¿cierto? Si es un uso intensivo, entonces tal vez en 3 o 4 días se agote. Pero si se utiliza por ratos nomás, tal vez dure pues una semana, o 10 días o un mes. Eso es relativo. Entonces, eso es regenerar, devolverle su actividad que originalmente tenía. Después hay una otra etapa, que es la etapa cuarta. ¿Ya? 3, 4. Es el enjuagado. El enjuagar. Hay que enjuagar la resina. ¿Por qué? Porque miren ustedes, estamos agregando nosotros ion sodio. ¿Y cuál es la solución que está más al alcance y más barata que tiene el sodio? ¿Cuál es ese producto? A ver, dígame alguien. ¿Cuál es ese producto? Una salmuera común, ¿no es cierto? Cloruro de sodio. Porque yo puedo utilizar cualquier producto que tenga sodio acá, ¿ya? Que no reaccione con la zeolita. Pero lo más barato es cloruro de sodio. Entonces preparo una salmuera al 12%, ¿no es cierto? Sal común. Y voy a hacer circular por acá, moviendo el cuadro de válvulas, por supuesto. Entonces, cloruro de sodio. Cuando ya se ha concluido el tema de la regeneración, ¿no es cierto? Mira usted cómo la zeolita recupera su actividad. Aquí está, así era el principio, Z sodio 2 y Z sodio 2, ya recuperó, ha sido regenerada, vuelta, está a 0 kilómetros, podemos decir.
para trabajar otros 5 días o más tiempo. Entonces, después de la regeneración hay que hacer un enjuagado. ¿Por qué? Porque como hemos introducido ahí cloruro de sodio, y el cloruro de sodio es un producto altamente corrosivo, entonces hay que enjuagar para que salga todo el resto de salmuera de ahí, ¿no? Que puede durar esto 1 hora a 3 horas. Puede durar. Aquí para los tiempos puede poner usted 2 días para adelante, dependiendo del uso, 2 o 3 días para adelante, 5 o 6 días. ¿Cierto? La regeneración te puede durar, la regeneración tal vez dure 1, 2 a 5 horas. Eso puede de 2 a 5 horas la regeneración. Y el enjuagado 1 a 2 horas, de 3 horas máximo. Entonces, después del enjuagado, ¿qué viene? Ya está pues listo nuevamente para volver a la etapa del ablandamiento. A esta etapa. Esta es la etapa 1, entonces. 1, la etapa 2, la etapa 3 y 4. Y nuevamente, la etapa 1, que es el ablandamiento. Ablandamiento. Quiere decir que estamos nuevamente aquí. La resina está nueva, le hemos devuelto su actividad y empieza. Pasan otros 4 o 5 días y empieza a salir agua dura acá. Nuevamente hago la regeneración. En la etapa 2, ¿por qué hemos dejado espacio? Aquí llega agua, ya, que puede tener muchas impurezas. Puede tener barro, limo, arenilla, del fondo del pozo en la bomba. Me puede estar enviando una serie de impurezas. Entonces aquí se acumula, aquí en la superficie, y eso le afecta a la resina. Entonces, antes de hacer la regeneración, hay que hacer un retrolavado. Para eso he dejado este espacio. Un retrolavado o un contralavado. ¿Cómo entiendo yo eso, esa palabra retrolavado o contralavado? En este sentido se hace el lavado. ¿Ya? Se mueve un cuadro de válvula, de tal forma de que la bomba impulse agua en este sentido y aquí toda esta impureza va a eliminarla. Se va a eliminar para lavar la resina, para eliminar las impurezas. Para eso es el retrolavado. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengo limpia mi resina, recién hago la regeneración. Luego hago el enjuagado y vuelvo al ablandamiento. El ablandamiento, otro tiempo, veo la dureza que acá llego al límite, nuevamente hago retrolavado, regeneración y así. Entonces, el proceso de ablandamiento, ¿cuántas etapas había tenido? 4 etapas, ¿no es cierto? Ablandamiento en sí, retrolavado, regeneración y enjuagado. 4 etapas. Eso es ablandar agua, es la tecnología más común que existe en todo el mundo, es la más barata. ¿Ya? A eso se llama ablandar agua. Al proceso donde se elimina el calcio y el magnesio. Eso es ablandar agua. Hay otro proceso llamado desmineralización. Viene de mineral. Desmineralización. Eso es eliminar cationes y aniones, porque en este caso el calcio y el magnesio son cationes, ¿cierto? Son cationes. Entonces, ablandar agua es eliminar esos 2 cationes, principalmente el calcio y el magnesio. Ahora, en el agua no solamente están los cationes solitos, están los cationes combinados con los aniones, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo agua desmineralizada, nos referimos al agua libre de cationes y libre de aniones, libre de minerales, en otras palabras. Entonces, ¿cuál es el agua de mejor calidad? ¿El agua blanda o el agua desmineralizada? El agua de mejor calidad química, por supuesto que es el agua desmineralizada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está libre de minerales, libre de cationes y libre de aniones. En cambio, el agua blanda es solamente libre de calcio y de magnesio, libre de esos 2 cationes. ¿Por qué? Porque esos 2 cationes son los causantes de la dureza. Por lo tanto, tiene un mayor costo, ¿no es cierto? Tiene un mayor costo disponer de agua desmineralizada. Es más caro desmineralizar agua. Muy bien, ¿hay alguna consulta? Luego hay otros procedimientos también para eliminar los sólidos del agua, porque estos son sólidos contenidos en el agua, calcio y magnesio, ¿cierto?
Ahí está osmosis inversa, está la desmineralización en sí. Esto es lo más común, lo más sencillo, y bueno, la materia es suficiente para entender lo que es agua dura y agua blanca. Ya en otras materias van a ver ustedes cómo funcionan los sistemas de osmosis inversa, los desmineralizadores y otros procesos más para disponer de agua de alta calidad química en cuanto a la dureza. Entonces hemos aprendido nosotros entre ayer y ahora qué es dureza de agua, los dos tipos de dureza que hay, dureza temporal, dureza permanente. La dureza temporal se elimina por calentamiento, ¿cierto? Y la dureza permanente ya tiene que ser por método de intercambio iónico, por ejemplo, ¿no? O de coagulación. De todas formas, cuando uno va a la industria, ustedes le hablan a los tipos de dureza temporal, permanente, ellos no saben, dureza total no, directamente, es la suma de las dos durezas, ¿cierto? Muy bien, entonces aguas duras, aguas blandas, esa es la tecnología más utilizada, la más económica, la zeolita sódica, que son resinas polímeras, son las zeolitas sólidas, ¿ya? Hay muchos tipos de zeolitas, dependiendo para qué uso, ¿cierto? Para qué objetivo. Para tratar agua y para tratar otros productos también líquidos, sólidos. ¿Ya? Y ya aprenderán ustedes más en otra materia, más bondades, conocer más sobre la zeolita. ¿Alguna consulta? Vamos a dejarlo acá nomás. Uy, están entrando tarde, recién. Bueno, díganme alguna pregunta. Esta clase es la clase de mañana también para el otro grupo, así que yo la voy a subir en el transcurso del día. La voy a subir. ¿Hay consulta? ¿Pregunta? Yo quiero que... Inge, una pregunta. ¿El agua destilada sería una agua desmineralizada? O sea, agua Sí, sí, libre de con minerales. Claro que sí. El agua destilada es agua desmineralizada. ¿Por qué? Porque ha sido calentada. Esa agua pasó de la fase líquida a la fase vapor. Entonces, ese vapor es agua pura, ¿no es cierto? Se lo enfría, se lo condensa y tengo un condensado. Es agua de alta calidad química, ¿no es cierto? Está libre de sales, pero a veces ustedes llenan demasiado el recipiente y hay un burbujeo fuerte, entonces gotas de agua pueden ir con el vapor, entonces algo de sales va a ir, ¿cierto? Ya depende de los cuidados que se tengan. Pero el agua destilada sí es agua libre de sales, desmineralizada. En otras palabras, agua destilada es mejor que agua blanda. Porque agua blanda es solamente agua libre de calcio y magnesio, ¿cierto? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe. Sí. ¿Esa agua se puede consumir? O sea, ¿podemos consumirlo nosotros? El agua ablandada con esta resina no es aconsejable, ya porque son resinas de uso industrial, ¿no? Hay otros procesos como osmosis inversa, ya, que el agua se procesa y todos los sólidos pueden ser retenidos en la membrana, ¿ya? Entonces puede tener un agua de muy buena calidad química. El tema es que le sacamos todos los solutos que tiene el agua. ¿Por qué? Porque el agua de manera natural tiene muchos solutos en bajas concentraciones. Por eso es que a veces decimos, el agua de tal lugar es salada, el agua de tal lugar allá en mi pueblo es dulce, es rica, es agradable, el agua de tal lugar es así. ¿Por qué? Porque tiene diferentes tipos de sales, ¿cierto? Entonces, si le sacamos todas esas sales al agua, claro que sí podemos sacarle. Esta resina es especializada solamente para sacar calcio y magnesio. No saca sodio, no saca cloruro, no, solamente calcio y magnesio. Por eso zeolita sódica, no elimina cationes. Hay otras resinas para eliminar hierro, otras resinas para eliminar aluminio seguramente, y así. Pero estamos hablando nosotros de ablandamiento de agua, ¿cierto? Ahora, si es apta para el consumo, bueno, como es libre de minerales, ¿no? Entonces a veces los médicos, va un paciente al hospital, le hace alguna curación y le dicen, no tome agua de grifo, tome agua destilada por 2 días, por 3 días, pero eso es parte excepcional de un tratamiento, ¿no? Pero, en resumen, no es tan aconsejable tomar agua de este tipo de agua, porque está libre de sus sales minerales, donde esos minerales son de beneficio para el organismo, ¿cierto? O sea, no es aconsejable, digamos, tomar agua. El agua de lluvia es agua destilada también.
¿no es cierto? Pero no es muy aconsejable, por supuesto que no. Mejor el agua del subsuelo extraída porque tiene sus minerales, está más completa el agua. ¿Ya? Pero sí, el agua de lluvia tiene un pH ligeramente ácido porque disuelve gas, ¿no? ¿Ya? ¿Más consulta? Le decía yo de que en Classroom hay unas tareas que tienen que ir viendo ustedes, al menos los que recién están pasando clases. Ya vean ustedes qué tareas que se relacionan con lo que estamos avanzando, así que tienen que ir preparando. ¿Han visto? No se han borrado los trabajos que he puesto yo en Classroom, todos están desde el principio. Sí, sí, están. Sí, jefe. Porque alguien me dijo que los borran, que después de un mes los borran la empresa, no sé qué me dijeron, pero no creo que los borren, ¿no? No, están ahí. Ya. Muy bien, jóvenes, nada más entonces. Nos vemos.